Soy Miguel Golindano y les vengo a presentar el motor y generador síncrono. El funcionamiento de los generadores síncronos se basa en el principio de hacer girar una espira dentro de un campo magnético para que se induzca en aquella una fuerza electromotriz. También sucede lo mismo si se deja la espira fija y se hace girar el campo, es decir, los electroimanes que lo producen. Este último sistema es el más conveniente, puesto que en la espira se tendrá fuerte corriente, que es la misma que se utilizará en la red, mientras que en los electroimanes se tiene que solo una pequeña corriente continua auxiliar encargada de producir el campo magnético necesario. En la práctica no se coloca una sola espira, sino un bobinado completo y la mayoría de las veces trifásico. Para redes de este tipo, para el funcionamiento del generador se hace girar los electroimanes que producen el campo magnético mediante el auxilio de un motor Primo, una turbina de vapor, de gas o hidráulica, un motor de combustión a petróleo o a gasolina. Este motor se acopla al eje del generador. Los generadores tradicionales tienen un pequeño generador de corriente continua llamado excitatriz que alimenta a los electroimanes inductores. Este generador suele estar acoplado al mismo eje principal del generador, directamente o por medio de un juego de poleas y correas. Tenemos que está conformado por el estator. El estator está compuesto por un núcleo de chapas de material ferromagnético sujetas formando un paquete mediante una serie de pernos o de chavetas en forma de cola de Milano. Las chapas están aisladas entre sí para evitar en lo posible las pérdidas producidas por las corrientes parásitas, que se traducen en un calentamiento de los núcleos de hierro sometidos a campos magnéticos alternos, calor que se produce a expensas de la energía eléctrica de la máquina. Tenemos el rotor o rueda polar. Se suele construir de una pieza para las máquinas de reducción número de polos o de un núcleo central macizo, al que se fijan las masas polares. En las máquinas multipolares, el número de polos está ligado a la frecuencia de la red y a la velocidad de giro. Por la relación, en el mismo eje del rotor suele estar fijo el inducido de la excitatriz, que suministra la corriente de excitación, aunque en modelos antiguos la excitatriz puede ser independiente y movida por una transmisión a correa o engranaje. Podemos ver un rotor de 4 polos en el que se pueden ver las masas y expansiones polares, las aletas de ventilación, los anillos deslizantes por los que entrará la corriente a las bobinas de campo y el rotor de la máquina excitatriz. Los anillos están aislados del eje por medio de micanita prensada. Aquí podemos ver cómo el número de polos afecta a la velocidad. La carcasa es la parte externa de la máquina que envuelve al estator y comprende la cubierta, la base y los apoyos. En la cubierta se encuentran los conductos y orificios para la ventilación. En los apoyos se aseguran generalmente las portacovillas para el inductor. Velocidad de rotación de un generador síncrono. En las máquinas síncronas existe una relación entre la frecuencia, la velocidad de rotación y el número de pares de polos, dada por esta expresión, donde F sería la frecuencia de la red a la que está conectada la máquina, P como el número de pares de polos que tiene la máquina y N la velocidad de sincronismo de la máquina. El voltaje interno del generador síncrono. El voltaje interno es el que se genera y produce en una fase de un generador síncrono. Sin embargo, por lo general, este voltaje no es el voltaje que se presenta en las terminales del generador. De hecho, el único momento en que el voltaje interno es igual al voltaje de salida de una fase es cuando no fluye corriente de armadura en la máquina. El voltaje interno no es igual al de las terminales del generador por la distorsión del campo magnético del entrehierro, debido a la corriente que fluye en el estator, llamada reacción del inducido, la autoinductancia de las bobinas del inducido o armadura, la resistencia de las bobinas del inducido y el efecto de la forma del rotor de polo saliente. El primer efecto mencionado, y normalmente el más grande, es la reacción del inducido. Cuando el rotor de un generador síncrono gira, se induce un voltaje
E sub A en los emanados del estator del generador. Si se añade una carga a las terminales del generador, la corriente fluye, pero el flujo de corriente de un estator trifásico produce su propio campo. Este campo magnético del estator distorsiona el campo magnético original del rotor y altera el voltaje de fase resultante. A este efecto se le llama reacción del inducido, porque la corriente del inducido afecta el campo magnético que lo produjo en primera instancia. Con dos voltajes presentes en los emanados del estator, el voltaje total en una fase es simplemente la suma del voltaje interno generado más el voltaje de reacción del inducido. Circuito equivalente de un generador sincrónico. Se puede modelar el voltaje de reacción del inducido como un inductor en serie con un voltaje interno generado. Además de los efectos de la reacción del inducido, las bobinas del estator tienen una autoinductancia y una resistencia, que se llama L sub A a la inductancia del estator y se llama X sub A a la reactancia correspondiente, mientras que la resistencia del estator se le llama R sub A. Entonces la diferencia total entre E sub A y B está dada por cada fase que tiene un voltaje interno generado con una inductancia en serie X sub S que consta de la suma de la reactancia del inducido y la autoinductancia de la bobina y una resistencia en serie R sub A. Los voltajes y corrientes de las tres fases están separados por 120 grados, pero en todos los demás son idénticos. Es posible dibujar el circuito equivalente de un generador síncrono trifásico. En la figura se puede apreciar el circuito equivalente completo de un generador de este tipo. Esta figura muestra una fuente de potencia que suministra potencia al circuito del campo del rotor, que se modela por medio de la inductancia y resistencia en serie de la bobina. Normalmente el hecho de que las tres fases de un generador síncrono sean idénticas en todos los aspectos, menos en el ángulo de fase, lleva a utilizar un circuito equivalente por fase. El circuito equivalente por fase de esta máquina se puede apreciar en la figura. Se debe tener presente un factor importante cuando se utiliza un circuito equivalente por fase. Las tres fases tienen los mismos voltajes y corriente, solo cuando las cargas están conectadas a ellas están balanceadas. Aquí podemos ver la conexión en estrella y delta. Diagrama fasorial de un generador síncrono. Debido a que los voltajes en un generador síncrono son voltajes de corriente alterna, por lo general se expresan como fasores. Y puesto que los fasores tienen tanto magnitud como ángulo, la relación entre ellos se debe expresar en una gráfica bidimensional. Cuando se hace una gráfica de los voltajes dentro de un plano y la corriente en la fase de tal forma que se muestran las relaciones entre ellos, la gráfica resultante se llama diagrama fasorial. Potencia y par de un generador eléctrico. No toda la potencia mecánica que entra en un generador síncrono se convierte en potencia eléctrica que sale de la máquina. La diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida representa las pérdidas en las máquinas. En la figura se muestra el diagrama de flujo de potencia de un generador síncrono. La diferencia entre la potencia que entra en el generador y la potencia que se convierte en el que representa las pérdidas mecánicas del núcleo y misceláneas de la máquina. La potencia eléctrica de salida real de un generador síncrono se puede expresar en cantidades de línea a línea como RMS. Si se desprecia la resistencia del inducido R sub A, entonces se puede deducir una ecuación muy útil para obtener la potencia de salida del generador. Para deducir esta ecuación se debe examinar el diagrama fasorial simplificado de un generador, en el que se desprecia la resistencia del estator. En las máquinas reales, los ángulos más comunes a plena carga son de 20 a 30 grados. Parámetros del generador sincrónico. El modelo dinámico de la máquina síncrona cobra gran importancia, ya que le permite al ingeniero realizar predicciones del comportamiento de la máquina a través de parámetros tales como corriente, tensiones y frecuencia, frente a una amplia gama de escenarios a los que puede estar expuesto el generador en la vida real, lo cual sería imposible de probar directamente sobre la máquina. Caso de estudio. Dado que los generadores son máquinas de costos muy elevados y que en muchos casos se carece de los equipos e instrumentos de medición necesarios para realizar dichas pruebas,
sin mencionar que la gran mayoría de estas pruebas son de características invasivas y en otros casos destructivas, perjudicando la integridad física, eléctrica y mecánica de la máquina. Por otro lado, el modelo dinámico de la máquina permite realizar estudios de estabilidad y cortocircuito para la toma de decisiones en busca de mejorar la confiabilidad de la operación del sistema, lo cual refuerza para la medición de los cambios de respuesta en frecuencia. Se utiliza un analizador de espectro o bien un osciloscopio, cuya calidad o porcentaje de exactitud en los resultados sea confiable y que no exceda el rango de error solicitado para las pruebas realizadas. Generador síncrono que opera solo. El comportamiento de un generador síncrono con una carga varía mucho dependiendo del factor de potencia de la carga y de si el generador opera solo o en paralelo con otros generadores síncronos. El efecto de los cambios en la carga en un generador síncrono que opera solo con incremento en la carga es un incremento en la potencia real, reactiva o ambas, que se obtiene del generador. Un incremento en la carga aumenta la corriente de la carga que se obtiene del generador. Sin cambiar el resistor de campo, la corriente de campo es constante y por lo tanto el flujo es constante. Debido a que el motor principal también tiene una velocidad constante, la magnitud del voltaje interno generado es constante. Si se añade más carga con el mismo factor de potencia, entonces I sub A se incrementa, pero mantiene el mismo ángulo con respecto al ángulo de voltaje. Por lo tanto, el voltaje de reacción en el inducido es mayor que antes, pero tiene el mismo ángulo. Conforme se incrementa la carga, el ángulo del voltaje decrece abruptamente, suponiendo que el generador se cargue con carga con factores de potencia unitarios. Se puede observar que el ángulo del voltaje decrece tan solo ligeramente. Por lo tanto, si se añaden cargas en retraso a un generador, el ángulo del voltaje y el voltaje en los terminales decrecen significativamente. Si se añaden cargas con factores de potencia unitarios, no potencia reactiva, a un generador, hay una pequeña disminución en el ángulo del voltaje y en el voltaje en los terminales. Si se añaden cargas a un generador, el ángulo del voltaje y el voltaje del terminal aumentarán. Generadores síncronos en paralelo. Tener varios generadores incrementa la confiabilidad del sistema de potencia, debido a que la falla de cualquiera de ellos no causa la pérdida total de potencia en la carga. Tener varios generadores que operan en paralelo permite separar uno o más de ellos para cortes de potencia y mantenimientos preventivos. Para conectar generadores en paralelo es necesario tener muy en cuenta algunos aspectos para el correcto funcionamiento y de esta manera evitar cualquier tipo de problema, tales como que los generadores se dañen severamente y que la carga pierda potencia. Dichos aspectos se explican a continuación. Deben tener voltajes iguales. Si los voltajes de los generadores no son exactamente iguales, habrá un flujo de corriente muy grande cuando se cierre el interruptor. Para evitar este problema, cada una de las tres fases debe tener exactamente la misma magnitud de voltaje y ángulo de fase que el conductor al que se conectará. En otras palabras, el voltaje de fase debe ser exactamente igual al voltaje en la fase A, y así sucesivamente para las demás fases. Y también hay que asegurarse de ser iguales los voltajes de la línea en RMS. Frecuencias iguales. Las frecuencias de los dos o más generadores, al igual que los voltajes, deben ser las mismas, ya que se ocasionarían graves problemas. Esto lo podemos visualizar en la siguiente gráfica. Aquí vemos una gráfica donde se ve que el primer generador está a 60 Hz. En la siguiente gráfica tenemos un generador a 58 Hz, o sea 2 Hz menor que el anterior, pero el mismo voltaje de fase. En la siguiente gráfica podemos ver el resultado de qué sucedería si ponemos a funcionar los dos generadores a frecuencias de 60 y 58 Hz. Se puede ver que la suma de las ondas a distintas frecuencias y al mismo voltaje se obtiene a la salida un voltaje totalmente distorsionado y con una frecuencia igual a la diferencia entre el valor de las frecuencias de las dos primeras ondas, lo cual nos ocasionaría grandes problemas en la carga. Secuencias de fase. Los dos generadores deben tener la misma secuencia de fase. Un sencillo método permite comprobar la sucesión de fases. Para ello se recurre a un pequeño motor asíncrono trifásico que se conecta provisionalmente a las barras de la red. Luego se van acoplando sucesivamente
pero uno a uno, los distintos alternadores, pudiendo estar seguros de que la sucesión de fase es idéntica para todos ellos cuando el motor gira en el mismo sentido. Los ángulos de fase de las dos fases deben de ser iguales, la secuencia en la que el voltaje de fase llegue a su pico en los dos generadores sea la misma. Si la secuencia de fase es diferente, entonces, aun cuando un par de voltajes estén en fase, los otros dos pares de voltajes estarán desfasados por 120 grados. Si se conectan los generadores de esta manera, no habrá problema con la fase A, pero fluirá enormes corrientes en las fases B y C, lo que dañará ambas máquinas. Similares características constructivas. Un factor casi no mencionado en fuentes bibliográficas es que las máquinas deben ser iguales. Es obvio que no se podrá obtener dos generadores totalmente idénticos, pero al menos que se parezcan mucho en su parte constructiva. Además de eso, que las potencias que entregan cada uno sean similar al valor y preferiblemente del mismo fabricante. Fenómenos transitorios en generadores sincrónicos. Es aquella respuesta de un circuito eléctrico que se extingue en el tiempo, en contraposición al régimen permanente, que es la respuesta que permanece constante hasta que se varía bien el circuito o bien la excitación del mismo. Durante los cambios en la condición de operación de una máquina sincrónica existe energía atrapada en los campos magnéticos y en la masa rotante. El convertidor debe adaptar esta energía desde las condiciones de operación iniciales a las nuevas condiciones. La transición desde un estado energético a otro se denomina transitorio de la máquina. El análisis de los procesos transitorios de la máquina sincrónica se divide fundamentalmente en dos: los transitorios electromagnéticos y los transitorios electromecánicos. Aun cuando el proceso transitorio es continuo, la existencia de constantes de tiempo bien diferenciadas permite realizar estas divisiones. Las constantes de tiempo mecánicas son generalmente muy lentas en máquinas de grandes dimensiones, cuando se comparan con las constantes de tiempo electromagnéticas. El análisis de transitorio electromagnético estudia el comportamiento de los flujos, enlaces de flujo, fuerzas electromotrices y tensiones de la máquina durante las perturbaciones rápidas. Considerando que la velocidad mecánica es prácticamente constante en todo el proceso, en los estudios transitorios electromecánicos se determina el comportamiento dinámico del sistema mecánico, utilizando valores medios de la potencia. Estos procesos están estrechamente interrelacionados. La separación es un tanto artificial, pero tiene el propósito de simplificar el análisis y la solución del problema. Hoy en día es posible analizar el problema globalmente, especialmente cuando el transitorio tiene constantes de tiempo electromagnéticas y electromecánicas, del mismo orden de magnitud, etapas o periodos transitorios. Se pueden clasificar según el tiempo de duración en la siguiente categoría: fenómenos transitorios ultrarrápidos. Corresponden sustancialmente a descargas atmosféricas sobre las líneas de transmisión y a los fenómenos producidos por operaciones de conexión y desconexión de diversos componentes de la red, tales como las líneas. Las perturbaciones de este tipo dan origen a ondas de tensión y corriente que viajan prácticamente a la velocidad de la luz, pero su efecto dura unos pocos milisegundos después de iniciado. Sin embargo, los procesos de reflexión de las ondas producen elevadas tensiones que pueden llegar a destruir el equipo asociado a las líneas. La razón del estudio de estos fenómenos radica en el hecho de que su análisis suministra las bases necesarias para la selección adecuada del nivel de aislación de los equipos eléctricos asociados a las líneas y de las líneas mismas. Tenemos también los fenómenos transitorios medianamente rápidos. En este grupo se incluyen los fenómenos causados por cambios abruptos de la estructura, o sea, los cortocircuitos o líneas abiertas. Usualmente, solo los 10 primeros ciclos son de importancia práctica y se estudian en el rango de 10 a 100 milisegundos, siguientes a la falla. Y por último, los fenómenos transitorios lentos. Cuando ocurre un cortocircuito en una línea de transmisión importante y no se desconecta oportunamente la sección afectada, puede producirse uno de los fenómenos más peligrosos. Esto es, oscilaciones mecánicas de los rotores de los generadores. Se producen fenómenos transitorios electromecánicos que se estudian bajo el nombre de estabilidad transitoria. Las oscilaciones mecánicas de los rotores son relativamente lentas, en consecuencia. Los estudios de estabilidad transitoria se realizan en el rango de fracción de segundo hasta un minuto. Valores nominales del generador sincrónico. Existen ciertos límites básicos de la velocidad y la potencia que pueden obtenerse de un generador sincrónico. Estos límites se expresan como valores nominales de la máquina. El propósito de los valores nominales es proteger al generador del daño que pueda
ocasionarle una operación inadecuada. Para este fin, cada máquina tiene un número de valores nominales indicados en la placa de características fijada en ella. Los valores nominales típicos de una máquina sincrónica son el voltaje, la velocidad, la potencia aparente en kVA, el factor de potencia, la corriente de campo y el factor de servicio. Voltaje, velocidad y frecuencia nominales. La frecuencia nominal de un generador sincrónico depende del sistema de potencia al cual está conectado. Las frecuencias comúnmente utilizadas hoy en día son de 50 Hz en Europa, Asia, 60 Hz en América y 400 Hz en aplicaciones especiales de control. Una vez se conozca la frecuencia, hay únicamente una velocidad de rotación posible para un número de polos dados. Quizá el valor nominal sea más obvio es el voltaje de operación al cual se diseña el generador. El voltaje de generación depende del flujo, la velocidad de rotación y la construcción mecánica de la máquina, para un tamaño de estructura mecánica y velocidad dadas. Cuanto mayor sea el voltaje deseado, mayor será el flujo requerido en la máquina. Sin embargo, el flujo no puede ser incrementado indefinidamente, ya que hay siempre un máximo permisible de corriente de campo. Los valores nominales de potencia aparente y factor de potencia. Hay dos factores que determinan los límites de potencia en las máquinas eléctricas. Uno es el par mecánico aplicado al eje de la máquina y el otro es el calentamiento de los devanados de la máquina. En todos los motores y generadores sincrónicos, el eje tiene suficiente capacidad mecánica para manejar mucho mayor potencia de estado estacionario que la de dimensionamiento nominal de la máquina. En consecuencia, los límites prácticos de estado estacionario están dados por el calentamiento de los devanados. Hay dos devanados en un generador sincrónico y cada uno de ellos debe ser protegido del sobrecalentamiento. Estos dos devanados son el del inducido y el del campo. La máxima corriente aceptable del inducido fija la potencia nominal aparente del generador puesto, que la potencia aparente está dada por principio básico de operación del motor sincrónico. Los motores síncronos son un tipo de motor de corriente alterna en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos de corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión de la red eléctrica a la que está conectada y por el número de pares de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como velocidad de sincronismo. Este tipo de motor contiene electromagnetos en el estator del motor, que crea un campo magnético que rota en el tiempo, a esta velocidad de sincronismo. Operación en estado estacionario del motor sincrónico. Una máquina sincrónica es una máquina de corriente alterna cuya velocidad, bajo condiciones de estado estable, es proporcional a la frecuencia de la corriente en su armadura. El campo magnético que crean las corrientes de armadura gira a la misma velocidad que el que crea la corriente del campo en el rotor, que gira a la velocidad sincrónica, y se produce un par estacionario. Los polos del rotor están sometidos ahora a atracciones y repulsiones en breves periodos de tiempo por parte de los polos del estator, pero el rotor no consigue girar, entonces vibrará. Pero si llevamos el rotor a la velocidad del sincronismo, haciéndole girar mediante un motor auxiliar, al enfrentarse los polos de signo opuestos, se establece un enganche magnético que los obliga a seguir girando juntos, pudiéndose retirar el motor auxiliar. Arranque del motor sincrónico. Los métodos que se utilizan para arrancar un motor sincrónico dependen de dos factores: el par requerido para arrancar la carga y la corriente máxima de arranque. Se puede utilizar tres métodos para arrancar de manera segura un motor síncrono. Reducir la frecuencia de la potencia eléctrica aplicada, debido a que si los campos magnéticos del estator giran a una velocidad baja, el rotor no tendrá problema para acelerar y enlazarse con el campo magnético del estator. Esto se logra aumentando gradualmente la frecuencia eléctrica hasta su valor normal a través de los inversores rectificadores y los ciclos convertidores. Cuando se incluye en el circuito de control del motor su arranque, es muy fácil ajustándolo como se requiere. Utilizar un motor primario externo. Otro método es adjuntando un motor externo para tener a la máquina síncrona hasta su velocidad plena. Conectado de manera paralela, la máquina síncrona trabaja como generador y al desconectar el motor primario se comporta como motor.
Después de eso, el motor síncrono se puede cargar de manera normal. Utilizar devanados de amortiguamiento. Los devanados de amortiguamiento son unas barras especiales dispuestas en las ranuras labradas en la cara del rotor de un motor síncrono y en cortocircuito, en cada extremo con un gran anillo en cortocircuito. Los devanados de campo están en cortocircuito porque así no producen voltajes peligrosos y la corriente de campo inducida contribuye con un par de arranque extra para el motor. Utilizando este método se puede encender de la siguiente manera. Primero se desconectan los devanados de campo a su fuente de potencia, que estén en corto. Después aplicamos el voltaje trifásico al estator para que la velocidad del motor se aproxime a la síncrona, sin carga. Por último, conectar el circuito de campo a su fuente de potencia, para después de esto añadir una carga. Valores nominales de un motor síncrono. Potencia nominal para un generador. Potencia nominal para un generador sincrónico es la potencia eléctrica aparente, expresada en voltiampere. Complementada con el factor de potencia, es válido el criterio de las normas que fijan el factor de potencia para los generadores sincrónicos sobreexcitados en 0.8. Lógicamente es importante cuando se especifica la máquina asegurarse de que en funcionamiento normal esta situación es representativa. Tensión y frecuencia nominal. Son respectivamente la tensión y frecuencia normales en los bornes de la línea de la máquina. Los alternadores deben poder suministrar su potencia aparente en los bornes con el factor de potencia nominal cuando el mismo puede ser controlado separadamente para distintos valores de la tensión y frecuencia que pueden apartarse de sus valores nominales. Muchas gracias.